Dios les bendiga grandemente, queridos hermanos, hermanas. Bendiciones a nuestros hermanos que nos miren a través del sistema de internet. Les invito en esta mañana, queridos hermanos, a que podamos meditar en nuestro tema para el sermón, peleando la buena batalla de la fe. Basado en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 6, capítulo 6, versículo 12. Dice el apóstol San Pablo de la siguiente manera a su hijo en la fe, Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, confesaste la buena profesión delante de muchos testigos. En el reino de Dios, hermanos, hay batallas que enfrentar. En el reino de Dios hay soldados que alistar. El objetivo principal de todo cristiano, sin duda, debe ser entender en qué consiste su llamado, en qué consiste su batalla, y entender tal llamado en el sentido de que es un soldado sometido a su general o a su capitán para poder pelear dicha batalla. Generalmente, en el nacimiento de un nuevo cristiano, podemos nosotros notar que esta persona, que este individuo, esta mujer, este hombre, está lleno de entusiasmo, lleno de energía, lleno de ilusión por Cristo, está lleno de amor por la palabra y celo por la buena doctrina. Lamentablemente, un alto porcentaje de los nuevos cristianos dejan ese entusiasmo y dejan también el sentimiento del saber o del deber como soldados de Jesucristo, abandonando pronto las filas y volviendo nuevamente atrás. Pero necesitamos, queridos hermanos, levantarnos y continuar peleando la buena batalla de la fe. En el texto citado, que es 1 Timoteo 6:12, el tema central, ¿verdad?, de esta carta, hermanos, enviada por Pablo al joven Timoteo, es conduciéndonos dignamente en la casa de Dios, que es la iglesia. Este es el tema, ¿verdad?, de esta carta que Pablo le envía a Timoteo. Conduciéndonos dignamente en la casa de Dios, que es la iglesia. Así que en este libro, hermanos, o esta carta nos enseña perfectamente cuáles son las áreas que necesitamos atender para continuar, hermanos, guardando la fe, para continuar peleando la buena batalla de nuestra fe. Pero surge una interrogante: ¿cómo nos mantenemos peleando la buena batalla? ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, hermanos, el capítulo 1 de dicha carta nos enseña que hay que defender la doctrina correcta. Porque hay una doctrina. Muchos alegan que no importa la doctrina. Muchos dicen: yo no le vengo a hablar de doctrina, le vengo a hablar de Cristo. ¿Pero que Cristo no tiene una doctrina? Por supuesto que la tiene. Él vino a darnos su doctrina y la encontramos plasmada en el Nuevo Testamento. Su doctrina es ese cúmulo de enseñanza, de instrucciones, ¿verdad?, que Él nos ha dejado para que nosotros podamos desarrollar la iglesia del Señor, para que podamos llevar a cabo la misión que Él nos ha encomendado. Por eso ahí en el capítulo 4, note por favor de Timoteo, en el versículo 1 al 5, le dice lo siguiente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Escuche bien: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, su versión dice postreros tiempos, en los últimos tiempos, algunos, escuche, apostatarán de la fe,
prestando atención o escuchando a espíritus engañadores, ojo, y a doctrina de demonios. A doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Versículo 4. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno, y no hay que desechar, no hay que rechazar nada cuando es recibido con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Dios y la oración. Ahora vamos al capítulo 6, versículo 3 al 5, por favor. Capítulo 6, versículo 3 al 5. Si alguien enseña algo diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, escuche, se ha llenado de orgullo o está envanecido y no sabe nada, más bien delira acerca de cuestiones o de controversias y contiendas de palabras, de las cuales vienen envidias, discordia, calumnias y sospechas perversas, y necias rencillas entre hombres de mente corrompida y privados de la verdad, que tienen la piedad como ¿qué? Como fuente de ganancia. Amén. Lamentablemente de eso hay mucho. Y como buenos soldados de Jesucristo debemos, hermanos, defender la doctrina del Señor. Debemos, más que defender, hermanos, mantener la doctrina pura de Cristo Jesús. Porque hay tantas doctrinas ahora en día. Miren, tanta enseñanza diversa. Y el capítulo 4, recuerda quién dice que en los posteriores tiempos o en los últimos tiempos habrán burladores que apostatarían de la fe, que gente escucharía a doctrina de demonios. No lo está diciendo el apóstol Pablo, lo está diciendo el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu dice claramente, sin tapujos, sin ocultar nada, hermano, que habrá esto y lo otro. Habrá mucha palabrería, mucha enseñanza diversa, y muchos, ¿verdad?, seguirán ese tipo de doctrina, ese tipo de enseñanza. Hombres hipócritas, dice el capítulo 6, ¿verdad? Con hipocresía, con mentira, con falacia. Recientemente he estado tratando de compartir a través de YouTube y Facebook algunos videos donde algunos reportajes, ¿verdad?, que se han hecho por algunas televisoras internacionales acerca de ciertas doctrinas o de ciertos grupos que básicamente su propósito es el dinero. Han hecho básicamente, ¿verdad?, un imperio a través de negociar con la fe de las personas. Pero lamentablemente la gente no somete a criterio lo que estos pastores o estas iglesias o estos profetas están diciendo. No son como los de Berea, que dice la Biblia ya en el libro de Hechos, que estos eran incluso más nobles que los de Jerusalén, porque estaban, ¿verdad?, constantemente, mire, escudriñando las Escrituras para probar, para darse por convencidos de que lo que los apóstoles estaban diciendo era así, era correcto, era conforme a lo que se había anunciado. Jesús condenó la credibilidad ciega. Jesús dijo que ciego que guía a otro ciego, ambos al hoyo caerán. Hay que tener mucho cuidado, hermano,
estimado amigo que nos ve a través de el internet, no toda doctrina es la doctrina de Dios. La doctrina de Dios está clara en las páginas del Nuevo Testamento. Y por eso al apóstol Pablo se le encomienda, incluso en el capítulo 1, que mandase a algunos a no enseñar diferente doctrina. ¿Verdad? Diferente doctrina. Capítulo 1, versículo 4. Habían ya algunos enseñando diferente doctrina en los días del apóstol Pablo, sí, lo había. Y por eso Timoteo, ¿verdad?, es dejado allí en Éfeso para que mandase, mire, a algunos que no enseñasen falsa doctrina. Timoteo tuvo que enfrentar esta situación valientemente y, como decíamos en el estudio, teniendo en su corazón la enseñanza de Dios. Estando empapado de la palabra, él pudo confrontar a los falsos maestros y decirle: no, Señor, esto está equivocado, esto no lo enseña la palabra. Por lo menos podemos detectar, ¿verdad?, dos doctrinas que ya estaban moviéndose en medio de la enseñanza en la iglesia. Uno era el abstenerse de alimentos, es decir, era una enseñanza basada, ¿verdad?, en las prohibiciones de la ley judía, que decía: puedes comer de este alimento y de aquel no. Y estaban enseñando eso a la iglesia, una costumbre judía, ¿verdad? Y lo otro, prohibían casarse. Prohibían casarse. Totalmente en contra de del establecimiento del matrimonio, de la familia, porque Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Dios creó la familia, creó el matrimonio, pero estos prohibían casarse. Hay que cuidar entonces lo que escuchamos. Hay que discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Hay que probar los espíritus si son de Dios o si vienen de los hombres. Lo otro, queridos hermanos, es que debemos, en este punto, ¿verdad?, defendiendo la doctrina correcta, ¿verdad?, decíamos que es importante cuidar la enseñanza. Pero también, hermano, hay que defender la organización correcta, el gobierno correcto que establece la Escritura. ¿Cuál es el gobierno correcto que establece la Escritura? Bueno, ahí en el capítulo 3, ¿verdad? Capítulo 3 de la epístola que Pablo escribía a Corintios, de Timoteo, se habla acerca de los requisitos para los pastores y obispos. Es claro, hermanos, de que en el primer siglo, ¿verdad?, cuando se habla acerca de obispos, ancianos o pastores, no son diferentes oficios, ¿verdad? No son diferentes títulos, sino diferentes oficios, ¿verdad? Pero es básicamente el mismo grupo de hombres que estaban al servicio del Señor en las iglesias locales. Hay requisitos, ¿verdad?, como dice el capítulo 3. Si alguno anhela el obispado, si alguno anhela el ser pastor, ¿verdad?, en la iglesia, o el ser, mire, un anciano en la iglesia, buena obra desea. Pero es necesario. Como cuando usted va a un trabajo, ¿verdad?, a pedir un empleo. Lo primero que tiene que usted chequear es que usted llene los requisitos del empleo. ¿Ya? Si uno de los requisitos es que usted hable perfectamente el inglés, ahora con la globalización, ahora con todo esto, ¿verdad?, el inglés se está volviendo un idioma, hermano, imprescindible en la vida del profesional. Y ahí dice, ¿verdad?, mire, necesitamos un administrador de empresa, y entre los requisitos dice que maneje perfectamente el inglés. Y usted estudió administración de empresa, pero no sabe inglés. Eso le descalifica porque no llena ese requisito.
Así es con los ancianos, ¿verdad? Con los pastores bíblicos. Hay requisitos a llenar. Hay que defender, hermanos, estos requisitos. Lamentablemente, hoy en día se establecen ancianos, ¿verdad? Se establecen ancianos, a veces incluso ancianos que no son ni casados. ¿Ah? O se les declara pastores, ¿verdad?, en la iglesia sin tener hijos convertidos. Porque no son idóneos para enseñar. Los pastores deben ser idóneos para enseñar, porque son los que llevan el pasto a las ovejas, ¿verdad? Son los que pastorean la iglesia. No puede ser un pastor alguien que no es idóneo para enseñar. Puede ser diácono, pero no pastor, ¿verdad? Y lo otro, ¿verdad?, es que, hermanos, la pluralidad de ancianos o de pastores en la iglesia. En la iglesia del Nuevo Testamento, en la doctrina para el gobierno de la iglesia, hermanos, no existe la figura de un pastor general. No, no la hay. Esa es una organización, ¿verdad?, que es puramente humana. Y si lo hay, podríamos decir que el pastor general en la iglesia de Cristo, hermanos, solamente puede ser Cristo mismo. Amén. Hay textos, ¿verdad?, como Hebreos, cuando dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, miren, Cristo es, hermanos, el único que puede ostentar el título de pastor general en la iglesia, o del pastor principal en la iglesia. De ahí todos somos siervos, ¿verdad? Pero Él es el único, el sublime. Él es el mayor en la iglesia. A Él se le debe total obediencia. De ahí todos somos siervos en la iglesia. También hay que cuidar los requisitos de los diáconos, ¿verdad? Del versículo 8 al 13 habla de los requisitos de los diáconos, que son muy parecidos, con diferencia de dos requisitos que hay allí para los ancianos. De diferencia, los requisitos para los diáconos deben ser también aplicados y cuidados cuando vamos a elegir, hermanos, en la iglesia los diáconos o las familias en el diaconado que han de servir en la iglesia. Hermano, guiando así lo anterior, el culto también, hermanos, que Dios demanda, debe ser, hermano, también guardado o conservado en su integridad, ¿verdad? El culto a Dios, el culto a Dios. También, hermano, defendiendo las obras correctas, ¿verdad? Defendiendo el gobierno correcto. Y en el capítulo 5 Pablo habla acerca de las obras correctas que se deben de mantener dentro de la iglesia. ¿Cómo cuáles? Bueno, cuidando a los ancianos y a los jóvenes, ¿verdad? Capítulo 5, versículos 1 y 2, escuche lo que dice, léalo conmigo. No reprendas con dureza al anciano, sino exhórtale como padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como madres, y a las jóvenes como hermanas, con toda pureza. Debe existir, hermanos, ese cuidado. Normalmente pensamos, bueno, los ancianos tienen que cuidar de la iglesia, pero ¿quién cuida de los ancianos? Hermanos, cuidan los predicadores, cuidan los evangelistas del anciano. ¿Puede un evangelista reprender al anciano? Sí. ¿Pero cómo lo va a hacer? Como a un padre, ¿verdad? El evangelista va a exhortar a los jóvenes, ¿cómo lo va a hacer? ¿Verdad? Como a hermanos. A las ancianas como a madres. Miren. Y a las mujeres jóvenes, ¿verdad? Con toda pureza. Eso debe mantenerse, hermanos, también en la iglesia, como obras correctas. También, hermanos, exhortando al anciano como padre, ¿verdad? Es decir, guardándole respeto, exhortando al joven como a un hermano con respeto, con el fin de que
se siga conduciendo en el camino de la verdad, guiando a las viudas, ¿verdad? Las que a la verdad lo son, las que son viudas de verdad. Miren, es decir, ahí menciona las que son dedicadas al Señor, que tienen ya, hermano, rastre, que tienen ya una experiencia de haber vivido para Dios. Y ahí menciona, ¿verdad?, las que se han lavado los pies de los hermanos, se han hecho esto y lo otro, entonces ponla en la lista. Miren, las que eran incapaces de mantenerse solas, esas tenían que ser puestas en una lista para que la iglesia pudiera cuidar de las viudas. ¿Ven? También las que son hacedoras de lo bueno tenían que ser cuidadas por la iglesia. La iglesia, hermanos, tiene la obligación de cuidar de aquellas hermanas que su esposo murió, que no tiene hijos, que puedan ocuparse de ella porque sus hijos también murieron o nunca tuvo hijos. La iglesia debe cuidar de estas mujeres viudas, ¿verdad? También debe cuidar a los obispos, capítulo 5, versículo 17. Mira el cuidado que se debe tener de los obispos o de los ancianos o los pastores en la iglesia. Los ancianos que dirigen bien sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra o en la enseñanza, ¿verdad? Doble honor, ya son honorables, pero ¿cuál es el doble honor? Hermanos, el versículo 17, el versículo 18 dice, porque la Escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla. Además, el obrero es digno de su salario. Amén. Es un problema cuando en la iglesia, ¿verdad?, existen pastores que no se dedican al cuidado de la grey, de las ovejas. Miren, que tienen que trabajar, ¿verdad?, y luego venir de su trabajo y no llegan a tiempo a las reuniones de la iglesia, se reúnen solo el domingo. ¿Ya? Y esos pastores están tan cansados, ¿verdad?, de tanto trabajo que no hay quien atienda a la iglesia. Como ovejas sin pastor la iglesia, teniendo pastores. Entonces lo correcto es que la iglesia, se supone que cuando la iglesia ya se organiza, ¿verdad?, bíblicamente, es un nivel de madurez espiritual. Ha crecido en madurez espiritual, ha crecido, hermanos, a tal grado que puede dar un sostenimiento, ¿verdad?, un sostenimiento para aquellos hombres, aquellos pastores, ¿verdad?, que están dedicados a la obra en cuerpo y alma. Por eso dice, ¿verdad?, no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. Es, hermanos, una desventaja para la iglesia tener pastores que no se dedican plenamente a la obra. Pero es de gran bendición cuando los pastores están dedicados al 100% a la obra. ¿Verdad? La iglesia debe cuidar de ellos, de su comida, de su ropa, ¿por qué no? Porque son hombres, ¿verdad?, maduros en edad también, que ya sus hijos crecieron, que regularmente ya están muchas veces para jubilarse, ¿verdad? O ya están jubilados, pero les toca trabajar todavía a los pobres porque, mire, no tienen para el sustento diario. Bueno, la iglesia debe encargarse de ellos porque ellos a su vez se encargan de la iglesia. En Estados Unidos hay muchos pastores o ancianos que tienen que trabajar arduamente y luego atender la iglesia. Pero es común escuchar, ¿verdad?, que ellos están muy cansados y que no pueden y se sienten mal, y muchos de ellos se desaniman a tal grado que a veces han renunciado a su trabajo de anciano en la iglesia, porque se ha llegado a pensar, ¿verdad?, que la iglesia no debe prestarles un salario a los ancianos. No es un salario, simplemente dice el obrero es digno de su sostenimiento, ¿verdad?, por su trabajo en la iglesia, ¿verdad? También la iglesia debe cuidar, hermano,
la reputación de estos ancianos. Miren lo que es el capítulo, siempre ahí en el capítulo 5, versículos 19 y 20. No admitas acusación contra un anciano, a no ser que hayan 2 o 3 testigos, a los que continuamente pecando, repréndelos delante de todos, para que los demás tengan temor. ¿Verdad? Hay que cuidar la reputación, hay que cuidar a nuestros ancianos, pero no permitir, hermanos, que cualquiera venga y los señale y vamos a ir, ¿verdad?, contra ellos con machetes, con palas, con palos y todo como a cacería, ¿verdad? No, cuidado. Hay que tener respeto y cuidado, ¿verdad?, contra los ancianos o los pastores de la iglesia, ¿ya? Así que mientras no hayan pastores en la iglesia, sabemos, hermanos, que están nuestros hermanos predicadores, ¿ya? Que es bíblico. Las iglesias del primer siglo, en su comienzo, que no tenían ancianos, tenían predicadores, amén, evangelistas. La iglesia, hermanos, debe cuidar a sus evangelistas, a sus predicadores. Debe estar pendiente también de sus predicadores, pero no para criticarles. Ya vimos, ¿verdad?, que cuidar las espaldas de nuestros predicadores, no clavarles, ¿verdad?, por la espalda el puñal, como suele suceder muchas veces. ¿Verdad? Tenemos que tratar con respeto y cariño por el trabajo que ellos desarrollan en nuestras congregaciones. La iglesia necesita mucho trabajo y mucha enseñanza acerca del cuidado que deben de tener hacia aquellos que trabajan en cuidar el alma de la iglesia. Que a veces, ¿verdad?, estamos más pendientes de cualquier comentario que se hace negativo de nuestros predicadores para poder hacer de ellos una murmuración, y la iglesia cae en pecado, ¿verdad? Cae en pecado. Deberemos nosotros, ¿verdad?, cuidar, hermanos, la reputación de nuestros hermanos y no quebrar o no romper o no dañar la integridad de nuestros hermanos, ¿verdad?, con comentarios o con murmuraciones, ¿verdad?, sino más bien con amor, ¿verdad?, acercarnos a ellos y platicar, ¿verdad?, acerca del asunto. Y si alguien viene y murmura de su predicador, dígale: qué bueno que usted vino y me dijo esto, vamos y hablemos con nuestro hermano, porque le amamos y tenemos que cuidar de él, ¿verdad? Esa persona sin duda le va a decir: no, ¿verdad? Ahí dejémoslo. Y seguro que nunca más le vuelve a decir nada, ¿verdad? Porque usted no le dio lugar a Satanás, ¿verdad?, sino que está siguiendo el plan de Dios para cuidar a aquellos hombres que Dios está poniendo, a aquellas familias que Dios está poniendo para que cuiden de su alma, para que cuiden de la iglesia. En conclusión, Pablo le escribió estas palabras a un cristiano que peleaba la buena batalla, llamado Timoteo, que por cierto, ¿verdad?, le llama su verdadero hijo en la fe, porque fue Pablo, ¿verdad?, el que lo llevó a Cristo a Timoteo, aunque Timoteo era, ¿verdad?, de madre judía y de padre griego, y había sido desde la niñez forjado en las cosas del Señor, ¿verdad? En las escrituras del Antiguo Testamento, fue Pablo el que le anunció el Evangelio y lo convirtió a Cristo. Y Timoteo fue un bastión fuerte, hermano, en la iglesia, un siervo, ¿verdad? Y que Pablo le tuvo tanto amor y fue de tanto apoyo, ¿verdad?, para Pablo. Así necesitamos que nuestros jóvenes en la iglesia, ¿verdad?, peleen la buena batalla. Puedan ser los que realmente saquen adelante la obra de Cristo, hermano. Pero para ello necesitamos también, la iglesia, cuidar a nuestros jóvenes, ¿verdad? Cuidarlos, que no se pierdan, que no se malogren. Que Timoteo, ¿verdad?, peleó la buena batalla, como Pablo la peleó también. Pablo le dice: te escribo a ti, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sigas peleando la buena batalla. La carta de Pablo a Timoteo ha sido, hermano, considerada como el manual del evangelista. El manual del evangelista. Recuérdense el tema, ¿verdad? Conduciéndonos dignamente
en la casa de Dios, que es la iglesia. La iglesia. Amén. Así que es un manual. Si usted quiere saber cómo conducirse en la casa de Dios, lea 1 Timoteo, ¿verdad? Es el manual para poder hacer un trabajo extraordinario en la iglesia del Señor, ¿verdad? La carta 1 Timoteo nos enseña también, hermanos, los campos que como soldados tenemos que ir a enfrentar. Lamentablemente muchos no son capaces de luchar por estas cosas. Ahora, ¿sabes cuáles son las áreas para cubrir? Solo me queda decirte que sigas peleando, hermano, hermana, hermano evangelista, hermano predicador, hermanos en general, aunque esto es una instrucción para el evangelista, también es una instrucción para todos, porque al final todos tenemos una batalla que pelear. Todos somos siervos en la iglesia, amén. Todos estamos, ¿verdad?, batallando, hermanos, buscando ser exitosos en Cristo Jesús, ¿verdad? Sigamos peleando la buena batalla de la fe, sigamos manteniendo, hermanos, íntegramente el plan de Dios para su iglesia. Que Dios nos bendiga grande y ricamente todos los días, hasta que Jesucristo venga por su iglesia, o seamos llamados por el instrumento de la muerte para estar con el Señor. Amén.